Muy buenos días, mi nombre es Juliana Torres y soy estudiante de la asignatura de Visualidades Contemporáneas en este segundo semestre del año 2020 de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Colombia. Hoy en día, cuando se menciona la palabra copia, todos, o al menos la mayoría, concordamos con el mismo concepto, que las copias se caracterizan por la imitación exacta de imágenes, personas, textos, objetos o sonidos que en un principio son considerados originales. Hay muchas maneras de hacer copia, una fotocopiadora por ejemplo, o cuando copiabas en el colegio los trabajos o exámenes de tus compañeros. Esto pues ya sería considerado plagio, pero también existen las copias certificadas que se deberían hacer ante un notario para que estas mismas tengan validez. Podría quedarme por horas hablando de diferentes clases de copias, de que cualquier persona podría considerar, pero no vine precisamente a hablar de eso. En este video voy a tratar de explicar los diferentes conceptos de copia según los autores que llegan a tocarlo y a profundizar en el libro de Filosofía de la Imagen de Ana García Varas, porque a pesar de que la mayoría de autores llegan a mencionar la palabra copia, pues esa se encuentra más de 200 veces en todo el libro, no todos tratan el tema a profundidad. Empezaremos con el autor Gottfried Boehm en el capítulo Más allá del lenguaje, apuntos sobre la lógica de la imagen. Seguiremos con William J. Mitchell en el capítulo ¿Qué es una imagen? Y por último, pero no menos importante, según Bernhard Walderfield, en el capítulo Espejo, huella y mirada sobre la génesis de la imagen. Y ya para terminar haremos unas reflexiones finales y por supuesto los créditos. Bueno, empecemos por conocer un poco de Gottfried Boehm. Siendo un historiador del arte y filósofo alemán que nació en septiembre de 1942, hizo atribuciones muy importantes a este campo de la historia y la teoría de la imagen, que lo llevaron a tener grandes aceptaciones gracias a sus atribuciones con el giro icónico. Ana García Varas tomó su artículo Más allá del lenguaje, apuntes sobre la lógica de la imagen. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el concepto de copia que se ve en dicho artículo. Aunque es poco lo que abarca este tema, pues al menos no tanto como me gustaría, podemos rescatar un punto importante, el hecho de que se considera a la fotografía y al cine como copias de la realidad, como una útil duplicación del mundo. Y es que si te pones a pensar, podría tener hasta razón esa teoría. No estoy diciendo que la tenga, pero la fotografía, al igual que el cine, son medios en los que podemos ver el reflejo en imágenes de la realidad. Pero también es cierto que el cine está lleno de ficción, cosas que no pasan en la vida real, por más de que lo deseemos. Y al igual que pasa en las fotografías, ¿cuántas veces nos hemos tomado una foto familiar en alguna cena, en algún cumpleaños, sonriendo de oreja a oreja? Justo después de que la fotografía es sacada, volvemos a nuestra realidad. Se nos borra la sonrisa de la cara y seguimos molestas o molestos por alguna discusión que acaba de pasar. Pero en una fotografía se muestra la realidad de una familia feliz y sin problemas, cuando en realidad no es así. Entonces, en realidad la fotografía y el cine pueden llegar a ser una fiel copia de la realidad. Pues Ana García Varas nos da un ejemplo del artista Thomas Diemann. Este es un escultor y fotógrafo alemán que tiene aproximadamente 56 años de edad, el cual hace una crítica a la teoría del carácter testimonial de la fotografía, con precisamente otra fotografía que se realizó en el 2003, en la cual muestra un modelo totalmente construido, pero que casi parece real. Lo que quería decir con esto es que las imágenes no se limitan a sustituir visualmente lo real, sino que crean su mostrar propio. Ahora, siguiendo el acordado, veremos qué nos quiere decir J.T. Mitchell respecto a la copia. Pero primero conozcámoslo un poco. William J. Thomas Mitchell es un profesor de inglés, historia del arte de la Universidad de Chicago, con trabajos enfocados en la teoría de los medios de comunicación y la cultura visual. Y de los muchos trabajos que este profesor tiene, Ana García Varas se enfoca en el titulado ¿Qué es una imagen? Pues bien, aquí es un poco más debatido el concepto, aunque sí se deja claro que las imágenes como las fotografías y los reflejos son una copia directa e inmediata de aquello que estos representan.
Aquí podríamos decir que respecto a la fotografía se podría abrir un debate, pero creo que todos estamos de acuerdo de que el reflejo de un espejo sí llega a ser una copia directa de la realidad. Pero aquí el debate es respecto a las imágenes mentales, ya que se podría decir que las imágenes o creaciones en sí son copias de las imágenes mentales. Los defensores de estas consideran la teoría de la copia como una garantía de la eficacia cognitiva de las imágenes mentales. Es decir, las ideas realmente verdaderas, el arte, las pinturas, vienen siendo copias de las imágenes mentales. Porque, como dije anteriormente, la copia es un reflejo fiel de los objetos que representan. Pero el dilema es que las imágenes mentales no se consideran reales, ni siquiera están en la misma categoría de las imágenes reales, ya que estas no tienen credibilidad puesto que no se pueden comprobar. Y pues en parte podrían tener razón. Les doy un ejemplo. Si yo les menciono la palabra pera, algunos tendrían la imagen mental de la fruta, otros de la palabra, otros pensarían en el color verde. Pero solo cada uno de nosotros sería testimonio de eso. Pero, ¿y si fuera al contrario? En nuestra mente tenemos miles de copias de lo que vemos y leemos. El conocimiento sería una copia de la realidad impresa en nuestras mentes. Por último, hablaremos sobre el capítulo de espejo, huella y mirada sobre la génesis de la imagen, de Bernhard Walderfeld, filósofo alemán nacido el 17 de marzo de 1934. En este capítulo podremos encontrar conceptos más conocidos para cualquier otra persona, aunque también se mencionan las imágenes mentales como duplicados de las cosas externas del mundo físico. Pero podremos empezar con un ejemplo del evidente carácter de la copia de alguna imagen, como cuando una persona o animal ve una imagen que se podría decir que es una fiel copia de la realidad porque se ve real. Pero sin embargo, eso es simplemente una imagen, una fotografía, una pintura que nos engaña a simple vista. Ahora bien, sabemos que las copias más fieles a la realidad son las de nuestro reflejo en el espejo. Pero si lo pensamos un poco más y expandimos ese concepto, también podríamos encontrar copias fieles a la realidad en nuestras sombras. Claro, dependiendo de la cantidad y ángulo de la luz que haya y pues de la superficie donde se proyecte dicha sombra. Pero cualquiera de estas dos va a necesitar de un observador externo que pueda admirar la imagen original y la copia. Porque por ejemplo, nosotras nos estamos mirando al espejo, vemos nuestro reflejo, pero eso es lo único que vemos. En nuestras cabezas, siendo el observador principal, solo estamos viendo la copia de nuestra imagen. Pero si existiera un observador externo, podría ver la imagen original, que en este caso pues seríamos nosotras, y la copia, que en este caso sería el reflejo en el espejo. Lo mismo pasa con la sombra. Así que bien, el reflejo que vemos en el espejo nos devuelve una imagen familiar, que ya es familiar para nosotros. En esto podríamos decir que hay una similitud bastante grande cuando los niños, luego de ir creciendo, imitando los gestos, las acciones y las palabras de sus padres, pueden encontrar los suyos propios, aunque vendría siendo la fiel imagen de sus padres, la mayoría de veces, una copia casi exacta. Y ya hablando del lado del arte, también podríamos ver esta similitud cuando los artistas que surgen terminan encontrando su propio estilo luego de copiar a sus maestros o antiguos artistas. Aunque también es cierto que la misma historia del arte nos ha demostrado que no todos los artistas copian, como por ejemplo el arte mural islámico, que pues sus obras son totalmente originales. Pudimos ver cómo de alguna manera los conceptos de cada autor que se hablaron de aquí en este video se relacionaban el uno con el otro. Hay muchas maneras de interpretar la copia en las imágenes, pues ya que es un tema demasiado amplio y pues que puede generar varios debates. Pero en algo que creo que estamos todos de acuerdo es que los reflejos y las sombras son copias naturales de sí mismos, como lo llegó a decir Belting en el capítulo de Cruce de miradas con las imágenes. Hay varios autores que llegan a tocar el tema de la copia en este libro de Ana García Varas, que pues no pude llegar a mencionar por falta de tiempo.
pero sus teorías son igual de interesantes y vale la pena que lo averigüen por ustedes mismos.